Muy bien. Bueno, andábamos por acá el otro día, estuvimos viendo la fuerza inducida en un alambre y la fuerza electromotriz inducida. Habíamos visto que esos dos fenómenos ambos provenían de aquel que estudiaban allá por física, que tenía que ver con la carga eléctrica y demás. ¿Se acuerda alguno de lo que estuvimos hablando? Sí, profe, Bueno, que muy bien. la fuerza. De la fuerza, para saber el tema de la dirección de esa fuerza inducida, utilizábamos la regla de la mano izquierda. Para la mano derecha usábamos cuando teníamos que determinar la FEM inducida, usábamos la mano derecha. O, de último, también podíamos usar las direcciones de los productos vectoriales pertinentes. Bien. Acá lo que vamos a ver, en función de esto, de la situación de la FEM inducida, cuando una barra está dentro de un campo magnético y se mueve, o cuando circula una corriente por esa barra y esa barra está dentro de un campo magnético y se aparece una fuerza, es que vemos acá, vamos a ver lo que tiene que ver con la teoría de la máquina lineal sencilla, una máquina lineal de corriente directa. ¿Qué es una máquina lineal? Esto es algo ideal, obviamente no existe como tal, porque si no la longitud de esta máquina debería ser infinita. Lo que vamos a ver acá, ustedes no sé si están viendo acá la imagen, la barra en cuestión que estábamos viendo hace un rato, estábamos viendo en la clase pasada en realidad, es esta que está acá. Ahí se ven las X como representación del campo magnético entrante a la pantalla, está la letra B de inducción, está la barra cuya longitud es L, y está conectada a un circuito eléctrico que puede o no tener, en este caso tiene, una fuente de tensión V sub B, un interruptor y una resistencia que hace las veces de la resistencia total del circuito, digamos. Y esta barra, vamos a suponer idealmente que tiene libertad de moverse a lo largo de estos conductores, que vendrían siendo como si fueran dos rieles, pero esa barra tiene libertad de moverse por esos rieles sin rozamiento, sin nada, idealmente, hacia cualquiera de las dos direcciones. Y por supuesto que, obviamente, estos rieles deberían tener una longitud extremadamente grande. Y esta barra podrá moverse a lo largo de esos rieles. Es algo muy ideal simplemente para la concepción de lo que vamos a ver, que es cómo aparecen en la máquina tanto las fuerzas inducidas como las FEM inducidas. Y vamos a ver que en toda máquina, actúe como motor o generador, ambos fenómenos están presentes al mismo tiempo. Bien, entonces, ¿cómo es que se comportaría este dispositivo, digamos, ¿no? A ver, si yo, voy a poner una imagen mía de este lado porque me tapo el libro, acá está. Si ustedes ven acá, si yo tuviera este circuito tal como está y yo cerrara el interruptor que está acá, tendería acá a circular una determinada corriente, que ahora vamos a ver cómo es ese valor. ¿Sí? Tengo esta batería, tengo una resistencia que es la que limita la corriente. Si yo cierro el interruptor, alrededor, en este circuito, va a aparecer una corriente que va a involucrar a la barra en cuestión que estoy analizando. Entonces, como va a circular una corriente por esta barra y esa barra está metida dentro de un campo magnético, está sometida a los efectos de un campo magnético de inducción B, entonces a esa barra se le va a inducir una fuerza, como acabamos de ver en el punto anterior. Es decir, al circular corriente, esa barra le va a aparecer una fuerza inducida que va a tender a moverla en alguna dirección, donde el valor de esa fuerza vectorialmente es el escalar I, la corriente, por el vectorial L por B. Entonces ustedes pueden hacer el vectorial de L, que L se toma como el vector apuntando en la dirección que circula la corriente, por B. Si ustedes hacen el producto vectorial de L por B, les da, les da apuntando hacia la derecha de la pantalla. Porque L,
A ver, voy a hacer una flechita acá. L es porque la corriente que circularía en esta barra sería hacia abajo, así. Por lo tanto, el vector L se toma como la dirección en la que va la corriente. Entonces yo hago el vectorial L por B que está entrando hacia la pantalla, la resultante de ese producto vectorial da una fuerza que va en esta dirección. Porque luego tengo por I un producto escalar. Así que ahí no hay cambio de dirección posible. Lo mismo, si agarran y aplican la regla de la mano izquierda, ponen la mano de manera que el vector B, las líneas de campo, le pinchen la palma de la mano y los dedos apuntan en la dirección de que circula la corriente, van a notar que el dedo pulgar, que es el que da la fuerza, la dirección de la fuerza, va a estar apuntando también hacia la derecha de la pantalla. Es decir, que aparece una fuerza proporcional a la corriente cuya dirección es hacia la derecha. Es decir, que si esta barra tiene facilidad o libertad de movimiento, ¿qué va a pasar con esta barra? Se va. Se va. Pero bueno, está bien, vamos a suponer que estos rieles son suficientemente largos. O sea, lo que va a aparecer es una fuerza y por ende quiere decir que también va a aparecer una aceleración. O sea, la barra va a empezar como a acelerarse en la dirección hacia la derecha. Si los rieles son suficientemente largos, tendentes a infinito, bueno, la barra seguirá moviéndose a lo largo de toda la trayectoria, siempre y cuando haya un campo magnético que esté presente ahí, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces le pusimos un campo magnético, le hacemos circular una corriente y veo que la barra aparece una fuerza y se empieza a ir para la derecha. Ahora, acá hay algo que me haría un poco de ruido, que es lo siguiente. Si aparece una fuerza y esa fuerza se mantiene constante, la aceleración también se mantiene constante. Entonces, la velocidad a la que iría esa barra se va, después de un tiempo, tendería a infinito, porque se está acelerando todo el tiempo. Claramente eso no es posible. Y además debería haber algún otro fenómeno que aparezca acá a nuestro rescate. Veamos una situación. Luego, la corriente que está circulando acá, en esta rama, ¿a qué sería igual? ¿A qué les parece a ustedes? Y si yo la quisiera calcular, pura ley de Kirchhoff, hago la barrita ahí. B sobre R nomás. En este caso particular donde venimos, sería, claro, B sub B sobre la resistencia R. ¿Ya? No hay nada más que esos dos elementos. El único elemento que limita el valor de la corriente es la resistencia R. ¿Está bien? Bueno. Pero acá aparece la siguiente situación. Apareció la fuerza porque circuló una corriente, pero esta barra ahora se empezó a mover. Entonces acá existe el otro fenómeno que es la barra se está moviendo adentro del campo magnético. ¿Qué aparecía cuando la barra se movía dentro de un campo magnético? La de Lenz no era el otro. Sí, la ley de Faraday-Lenz, es decir, una Ah, fuerza Lenz, ¿no? electromotriz inducida, cuya dirección tenderá a oponerse a la causa que la genera. Entonces, si ustedes ven, aparecerá ahí, cuando esta barra empiece a moverse, aparecerán en los bornes de esa barra una fuerza electromotriz inducida que por definición de ley de Lenz tiene la polaridad igual y la polaridad opuesta a la de la batería. ¿Se ve ahí en este gráfico ahí? Esa FEM inducida tiene la ecuación que ya vimos. Y fíjense que en la FEM inducida estaba involucrada la velocidad a la que se mueve la barra. ¿Está bien? Es decir, que si la barra se empezó a mover porque apareció una fuerza y se empezó a acelerar, la velocidad es cada vez mayor. Pero si la velocidad es cada vez mayor, ¿quién es a su vez cada vez mayor? La FEM inducida. ¿Sí?
Entonces, acá hay que tener en cuenta que en realidad, ahora, la corriente será igual. ¿Cómo será la ecuación ahora? La real combinada. B sub B, perdón, al revés le hice, B sub B menos E, o sea, la FEM que se induce acá, dividido R. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no lo entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Está bien? Bueno. Es decir que, fíjense que si bien la tensión es una constante, porque es esta batería, hizo aparecer una corriente, que hizo aparecer una fuerza, que aparece una aceleración y la barra se empieza a mover cada vez a una velocidad más alta. Pero como antagonista acá tiene este elemento, la FEM, que casualmente se corresponde directamente con la velocidad. Entonces, a medida que la velocidad aumenta, la FEM también aumenta. ¿Y quién se ve afectado cuando la FEM aumenta? Cuando la FEM aumenta, la corriente, que primero estaba en un valor alto, empieza a bajar. Mientras más baja la corriente, más baja la fuerza, o sea que esa aceleración, que al principio era grande, a medida que la velocidad de la barra aumenta, la FEM también, y por ende la corriente va disminuyendo, la fuerza va disminuyendo. ¿Y dónde está el límite de esto? ¿Qué pasa cuando la barra alcanza una velocidad tal que la FEM iguala a la tensión de la barra, de la batería? No hay corriente. La corriente tiende a cero. ¿Y qué pasa con la barra? Alguno va a decir la respuesta incorrecta en forma por impulso. Como que se va a frenar, pero capaz que vuelve para atrás después. Depende. Si Alguno, va con un, bueno, se va a con frenar, es empujón. la respuesta de impulso incorrecta. Sí. Cuando algo no tiene aceleración, lo que hace es mantenerse a la velocidad a la que está moviéndose, no frenarse. Es decir, cuando la FEM llega a igualar a la tensión, la corriente tiende a cero y la fuerza tiende a cero. Quiere decir que esa barra se va a mantener moviéndose a esa velocidad. Es decir, que llegué a una velocidad de equilibrio, en donde la FEM y la tensión se hacen iguales. Pero el hecho de que desaparezca la fuerza no es que la barra se frena, sino que la barra deja de acelerar, que son dos cosas distintas. ¿Está bien? Llegué a una velocidad, crucero, por decirlo de alguna manera, en la que quedo en equilibrio, en donde la tensión y la FEM se igualan, la corriente tiende a cero y la barra se mantiene moviéndose a la velocidad a la que venía sin aumentar más la velocidad. Ahora, esto es una situación ideal, por supuesto, porque esa barra no está empujando nada, ni está venciendo ningún rozamiento. ¿Sí? Pero esa es la situación ideal. Entonces, la barra se empezó a acelerar. Cuando la FEM llegó a equilibrar la tensión, esa barra deja de acelerarse y la corriente tiende a cero. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, los dos fenómenos, el de la fuerza inducida y el de la FEM inducida, están apareciendo al mismo tiempo en la barra. Primero la fuerza, después la FEM. Y esta máquina ahí está en equilibrio con la barra moviéndose a una velocidad determinada, pero no produciendo ningún trabajo, porque esa barra no está empujando nada. O sea, no está empujando a ningún elemento, no está produciendo ninguna energía mecánica, porque no está haciendo ningún trabajo. Por lo tanto, la corriente en la batería tiende a cero, lo cual, ¿cuánto es la energía que estoy sacando de la batería? Cero, porque tengo la tensión, pero la corriente tiende a cero. Entonces, estoy sacando cero energía de la batería y estoy entregando cero energía mecánica porque no estoy empujando nada. ¿En qué se usó la energía que al principio sí se tomó? Al principio hubo corriente y todo. ¿En qué se usó? En acelerar la Para barra. empezar el movimiento. Exactamente, en acelerar la barra. Es decir, esa energía que me consumí de la batería, ¿dónde está almacenada ahora? Está almacenada en la energía cinética de la barra,
que se está moviendo ahí a una velocidad v. ¿Está bien? Todos recuerdan que la energía cinética era un medio de v, de masa por v al cuadrado. Es decir, que si esa batería, esa barra tiene una determinada masa, bueno, la energía que me consumí de la batería se usó para poner la barra en movimiento. Si la barra considero que tiene una masa despreciable, bueno, se hubiera acelerado en un tiempo absolutamente infinitesimal. Pero bueno, básicamente es eso. Cuando esto llega al equilibrio, no estoy haciendo ninguna fuerza, con lo cual no entrego ninguna energía mecánica, por lo tanto no tomo energía de la batería. Entonces fíjense que el hecho de que la FEM inducida se esté oponiendo a la de la batería, que sea, digamos, cumplir la ley de Lenz, lo que está haciendo es cumplir la conservación de la energía. Yo no podría estar consumiendo corriente de la batería con tensión, lo cual indica que estoy sacando potencia, si no estoy entregando ninguna otra energía del otro lado. Como la energía mecánica es cero, la energía que se toma de la batería también es cero. Eso le da un poco de sentido a que Lenz tiene razón en esto. Es decir, si Lenz no tuviera razón, la FEM podría ir en el sentido contrario y en lugar de frenar la corriente, la haría que circule más corriente todavía. Bien, bueno, vamos a verlo después más en detalle. Cuando haya algo que no entiendan, me avisan. Bueno, esto es un poco lo que ya dije. Siempre tienen ustedes en la rama toda la ley de Kirchhoff, que es lo que yo, de alguna manera, desde esta misma ecuación, es decir, que la B de la batería más menos la caída de tensión en la resistencia menos la FEM es igual a cero, porque sería la ley de Kirchhoff aplicada a esta malla. Obviamente que cuando en esa ecuación la FEM inducida igual a la tensión de la batería, no hay otra alternativa que el término este sea cero. Bien, y ahí está la fuerza neta que aparece, que es la que acelera la batería. Bueno, todo lo que acabamos de ver recién. Hablamos acá del arranque, un poco hablamos de esto. ¿Sí? Entonces sabemos que la corriente en la máquina esta lineal es la diferencia entre, entre batería y FEM dividido la resistencia. Obviamente al principio, como dijimos recién, la FEM inducida vale cero porque la batería está aplicada a la batería, pero la barra está quieta. Al estar la barra quieta, la FEM inducida vale cero, por lo tanto ahí tengo lo que se denominaría la corriente de arranque de la máquina, es decir, cuando la máquina se pone en movimiento, que es directamente el valor de la tensión dividido la resistencia. Tensión de la batería dividido la resistencia. Bien. Entonces tenemos los valores de la fuerza inducida, ya dijimos que van para la derecha, esto ya lo explicamos todo. El valor de la FEM inducida, que dijimos que va para arriba porque se opone a la de la batería. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo tengo esta situación, que acabamos de explicar, cuando la máquina arranca y llega a una velocidad determinada, eso hace que la FEM inducida iguale a la tensión de la batería y que la corriente tienda a cero. Entonces, si esa FEM inducida es igual a B por L, quiere decir que cuando la FEM inducida es igual a la tensión de la batería, que es el punto de equilibrio, esa es, acá le llama B sub EE, no sé por qué, pero sería la velocidad de equilibrio en vacío, ¿sí? Sin carga. Porque cuando una máquina se dice que está en vacío, ¿alguno sabe? Cuando no se le está aplicando la carga. Exacto, cuando no se le aplica ninguna carga. Un motor está en vacío cuando su eje gira libremente y no está empujando nada. Un generador está en vacío cuando no le conecto ninguna carga en los bornes. Es decir, está ahí generando, pero no le estoy sacando nada.
Eso es una máquina cuando está en vacío. Un transformador está en vacío cuando yo le conecto la tensión de un lado, pero no estoy sacando ninguna energía, sino que solamente está conectado, pero sin carga del otro lado. Eso significa en vacío. Bien, entonces, la velocidad estacionaria de equilibrio, eso quiere decir la EE, me acabo de acordar. ¿Por qué se llama estacionario? Un estado estacionario no quiere decir que esté quieto, sino que un estado estacionario es un estado en el que la variable no cambia. Es decir, cuando la barra se mueve a velocidad constante, yo puedo decir que eso es un estado estacionario. Entonces, la velocidad estacionaria de equilibrio se da cuando la tensión de la batería se iguala, la tensión de la batería dividido el vector B por L, esa es la velocidad estacionaria de equilibrio. Y la máquina se quedará funcionando a esa velocidad hasta que ocurra algún tipo de cambio. Vas a ver ahora. Entonces, cuando yo la máquina la arranco, fíjense que acá están las gráficas de qué pasa con las distintas variables de la máquina. La velocidad, hasta que llega a la velocidad de equilibrio, que es, ya como vimos, es la tensión de la batería dividido B por L, es la de equilibrio estacionaria, arranca en 0 y va aumentando hasta que llega a la velocidad estacionaria. La FEM inducida es exactamente lo mismo, o sea, arranca en 0 hasta que llega a igualar a la tensión de la batería. Es decir, estas curvas tienden a tener la misma forma en distinta escala. Mientras que la corriente arranca en el máximo, que es directamente la tensión de batería sobre R, o sea, no hay ninguna FEM, y a medida que la FEM aparece y va aumentando, la corriente va disminuyendo hasta que tiende a 0. Y lo mismo ocurre con la fuerza inducida. Como la fuerza inducida tiene directa relación con la corriente, arranca en su máximo valor y va bajando hasta que tiende a 0. Bien. Entonces son curvas del estilo exponencial, E a la menos. Un valor máximo por E a la menos algo. En este caso. Bien. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Algo no se entiende? Lo que sea que necesiten preguntar, pregunten, ¿eh? Pues yo estoy pasando rápido por acá. Bien. Si no hay preguntas, sigo. Vamos a ver qué pasa con esa máquina si yo ahora la hago funcionar, por decirlo de alguna manera, como motor. ¿Cómo yo podría considerar que esa máquina funciona como motor? Bueno, para que una máquina funcione como motor, tiene que estar entregando energía mecánica de un lado. O sea, tiene que tomar un motor eléctrico, ¿qué hace? Toma energía eléctrica de la fuente y la convierte en energía mecánica. Para que esa barra, esta máquina lineal ideal, esté funcionando como motor, requiere de que esté empujando una carga. ¿Se ve que acá aparece una fuerza contraria al movimiento que dice F carga? Sí. Sí, profe, se ve. Perfecto, bien. Entonces, yo acá voy a poner la flecha en el lugar correcto. Es como yo vengo y aplico una fuerza y trato de ir en contra del movimiento de la barra. Es decir, la barra tiene que empujar algo. O sea, tiene una fuerza de carga contraria. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo esta máquina va a estar ahora en equilibrio? Si recuerden que el equilibrio de la máquina, es decir, cuando la velocidad se hace constante, se da cuando las fuerzas resultantes sobre la barra tienden a 0. Antes, que había una sola fuerza, la única manera de que se hiciera 0 era que la fuerza fuese 0. Pero ahora hay dos fuerzas. La fuerza inducida por la máquina y la fuerza de la carga, que es la fuerza que tengo que vencer. La manera de que la máquina se acelere es que la fuerza inducida sea mayor a la de la carga, ¿no? En principio. ¿Cuál es el punto? Obviamente que a medida que acelera, la fuerza inducida va a irse achicando cada vez más. ¿Cuál es el punto en el cual se da el equilibrio? O sea, la barra se empieza a mover a una velocidad constante. Cuando las dos fuerzas son iguales.
Exactamente, es decir, ya no es cuando la fuerza valga 0, sino que es cuando la fuerza inducida se iguale con la fuerza de carga. Para lo cual, tiene que haber una fuerza inducida ahora. No puede ser 0 la fuerza. Entonces, la fuerza inducida, que era igual a I por L por B, necesariamente tiene que aparecer de nuevo. Es decir, si esta barra se estaba moviendo libremente y yo le coloco una fuerza de carga, ¿qué pasa? La velocidad se tiende a achicar y entonces cuando la velocidad se achica, la FEM se disminuye y aparece que la corriente empieza a aumentar. ¿Cuál es entonces el punto de equilibrio? Justamente se da cuando la fuerza inducida es igual a la fuerza de carga. Y ese nuevo equilibrio se va a dar a una velocidad que es, por supuesto, distinta a la que era cuando estaba en vacío. Vamos a ver esto. Es decir, venimos acá. La fuerza inducida tiene que tener, para que la fuerza inducida iguale a la de carga, entonces tiene que haber una fuerza inducida y por lo tanto, si esa fuerza inducida es igual a I por L por B, implica que tiene que haber un valor de corriente que desde 0 subió a un determinado valor que no sabemos cuál es. Después vamos a hacer unos ejemplos numéricos. Para ello, ¿y cómo se hace para que la corriente haya aumentado? Recuerden que mi ecuación es la de siempre, ¿no? Voy a ponerla acá para que se vea. Nosotros tenemos que mi corriente es igual a ¿quién? A B sub B menos E sobre R. Entonces, ¿quién tiene que cambiar acá para que la corriente aumente? ¿Dame una ayudita? Cualquiera de los dos, ¿o no? Sí, en realidad cualquiera de los dos, pero la tensión de la batería es una variable en este caso. Ah, no, tiene que disminuir eso entonces. Tiene que disminuir la FEM inducida. La única forma, si nada más cambia, que la FEM inducida se baje, es que baje la velocidad. Es decir, que si yo pongo una fuerza de carga, lo que ocurre es que la velocidad de la barra disminuye la FEM inducida y por ende aparece un valor, un aumento en la corriente. ¿Está bien? Ahí. Entonces yo tengo una fuerza de carga, necesito que esa fuerza que originalmente era 0 no sea más 0, ahora tiene que igualar la de carga. La única manera de que eso pase es que aparezca una corriente y la única manera de que la corriente aumente es que disminuya la FEM. Por lo tanto, naturalmente la nueva velocidad de equilibrio va a ser menor a la que estaba en vacío. ¿Cuánto menor? Bueno, se puede calcular fácilmente. Tenemos solamente 3 ecuaciones para usar, tenemos que usar las 3 y ya. Ahora vamos a ver el ejemplo. Bien. Acá un concepto interesante que es ¿cuál es la potencia que se convierte en la barra? Y ahí es interesante porque la barra es el elemento donde la energía se convierte, aunque uno no se dé cuenta. Y la barra tiene, ¿por qué? Porque yo estoy alimentando la barra con energía eléctrica y del otro lado estoy sacando energía mecánica. ¿Cuál es la energía mecánica que le estoy sacando? La fuerza inducida por la velocidad a la que me estoy moviendo. ¿Estamos todos de acuerdo que en términos mecánicos fuerza por velocidad es potencia? Física 1. Sí, profe. Bien. Y por el otro lado, un valor de tensión por el de corriente es la potencia eléctrica. ¿Cuál es la tensión que tiene la barra entre sus bornes? Bueno, la FEM inducida. Es decir, que la potencia eléctrica que está recibiendo la barra es igual a la FEM inducida por I. O sea que justamente, fíjense que esta ecuación
tiene de un lado la potencia eléctrica, del otro lado la potencia mecánica. Ambas las puedo medir en la barra. La fuerza que está apareciendo en la barra y la velocidad a la que se mueve es la potencia mecánica que está desarrollando. Y la Fem inducida por la corriente que le circula es la potencia eléctrica que está tomando de la batería. Por lo tanto, a eso le llamamos, en este caso, potencia convertida. Es la potencia que se transformó de eléctrica a mecánica. ¿Está bien? Y uno dirá, ¿por qué la potencia eléctrica que se toma no es la tensión de la batería acá? Bueno, porque esa no es la tensión que está en la barra. ¿Y cuál es la diferencia entre la potencia que tomo de la batería y la potencia que realmente llega a la barra? ¿Dónde está lo que se perdió en el medio? La resistencia. Exacto. Es decir, la diferencia de potencia entre V sub B por I y E inducida por I es la potencia que estoy perdiendo acá, en la resistencia. Porque justamente la caída de tensión en la resistencia es la diferencia entre la FEM y la V sub B. Justamente. Yo resto B sub B menos E y lo divido por R, me da la corriente que circula. O sea que básicamente la potencia que me está faltando es la que se pierde en la resistencia del circuito. O sea que en realidad no me está faltando nada. Siempre toda la energía tiene que estar en alguna parte. Entonces, la potencia convertida, quedamos en qué es eso. En el caso, entonces, ahora vamos a ver de nuevo las gráficas, que son las mismas que tenía antes. ¿Qué ocurre ahora? El motor estaba funcionando, la barra estaba moviéndose a una velocidad máxima, que era B sub B sobre BL, y ahora ¿qué hizo? Baja esa velocidad a una nueva velocidad de equilibrio, que por supuesto no es cero, es un valor distinto, más bajo. ¿Por qué? Porque la FEM inducida también tiene que ir a un valor más bajo. Ya no puede ser igual a la tensión de la batería, tiene que ser menor. Porque si no fuera menor no circularía ninguna corriente. Entonces, la velocidad baja, la FEM baja y como consecuencia la corriente que era cero ahora va a tener un valor. No sabemos cuál es, no es el valor de arranque, es un valor determinado. Y lo mismo la fuerza inducida que era cero y pasa a tener un valor. La máquina actuando como motor tiene que tener una fuerza porque esa fuerza es la que está superando o en realidad equilibrando a la carga a la que estoy empujando. Si no, no podría decir que esa máquina está actuando como motor. Es decir, estoy teniendo una fuerza inducida para equilibrar la fuerza de carga, entonces puedo decir esa máquina está funcionando como motor. Y la velocidad de equilibrio es más baja que la velocidad a la que estaba en vacío. ¿Hasta ahí vamos bien? En el caso de que una máquina sea, después lo vamos a ver cuando veamos la máquina rotativa, que en general, ¿qué pasa? ¿Por qué los motores se hacen rotativos y no lineales? Porque básicamente si no, estos rieles deberían tener una longitud infinita. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿hasta dónde voy a perseguir esta barra que se me vaya? Ahora, si yo en lugar de hacer que esto se vaya hasta el infinito y más allá, agarro esta punta y hago que la trayectoria sea circular, puedo hacer que esa barra justamente describa una trayectoria circular y se quede circunscrita en un lugar. Esa es un poco la razón por la cual las máquinas tienden a ser cilíndricas y el movimiento es rotativo. La máquina lineal como tal es una cosa ideal que en general no es de uso real, pero es simplemente para explicar estos fenómenos, es bastante útil. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa ahora cuando si yo quisiera usar esa máquina en lugar de como motor, la quisiera usar como generador? Para que esta máquina sea generador, ¿qué hace un generador? En realidad no toma energía eléctrica, sino que entrega energía eléctrica. Es decir, que yo debería estar, en lugar de tomando carga de la batería, debería estar cargando la batería. Es decir, lo que ocurre para que esto sea un generador es que el flujo de la corriente se tiene que invertir.
En lugar de ir hacia la barra en el positivo, tiene que venir de la barra hacia la batería, ¿se ve? O sea, cargar la batería. Para que esa corriente tenga esta dirección, ¿qué tiene que pasar en la relación entre la FEM y la B? Tensión. ¿Cómo tiene que ser la FEM inducida respecto de la tensión de la batería para que el flujo de corriente se invierta? Mayor. Exactamente. ¿Y cómo hago para que la FEM sea mayor que la velocidad de equilibrio que tenía antes? ¿Se acuerdan que si yo no le pongo ninguna fuerza externa, la máquina va a su velocidad de equilibrio, la FEM tiende a la tensión de la batería y quedamos todo en cero? ¿Cómo Claro, puede que otorgar hacer? la La fuerza. fuerza de la carga tiene que ser mayor a la fuerza inducida. La fuerza de carga tiene que ser mayor a la fuerza inducida. Claro, para el otro lado. ¿O no? Ahí está mejor. La primera respuesta no estaba del todo bien. Lo que tengo que hacer es que en lugar de tener una fuerza de carga, la fuerza la tengo que hacer en sentido contrario. Es decir, tengo que acelerar la barra por encima de la velocidad de equilibrio. Porque a la velocidad de equilibrio, la FEM inducida es igual a la de la batería. Pero ¿qué pasa si yo acelero más la barra por encima de la velocidad de equilibrio? La tensión inducida tenderá a ser mayor que la de la batería. Entonces lo que tengo que hacer es empujar a la barra en la dirección del movimiento en lugar de frenarla. Si yo en mi fuerza exterior la empuja a la barra y lo supero la velocidad de equilibrio, entonces FEM va a ser mayor que la tensión de la batería y el flujo de la corriente se va a invertir. Y esto va a actuar como generador. ¿Y la fuerza inducida qué pasará? ¿Se acuerdan que la fuerza inducida iba para allá, no? Para el otro lado después. Claro, pero en equilibrio la fuerza inducida era cero. ¿Pero por qué tenía esa dirección la fuerza? La fuerza tenía esa dirección porque la corriente estaba circulando así. ¿Y ahora qué pasó? ¿La corriente cómo va a circular? Para el otro lado. Para el otro lado. O sea, la corriente es así ahora. Y entonces la fuerza inducida, ¿qué va a hacer? Se va siempre, todo a FEM inducida y fuerza, todo lo que sea inducido, se opone a la causa que la genera. Es decir, que ahora la fuerza inducida va a venir al revés. Ahora voy al otro ejemplo, al otro gráfico, así no se confunde. Vamos acá, pim. Entonces, fíjense que ahora lo que dice que es, en lugar de una fuerza de carga, lo que tengo es una fuerza aplicada. Yo le aplico una fuerza de afuera para mover la barra en la dirección que yo quiero. El flujo de corriente se invierte porque la FEM se hace más grande que la tensión de la batería y por ende la fuerza inducida, si yo ahora agarro mi mano izquierda de vuelta y en lugar de poner mis deditos para abajo, que era la corriente como iba para abajo, los pongo para arriba, me voy a dar cuenta que la fuerza inducida se dio vuelta. Y se opone, se me frena a la fuerza aplicada. Con esto voy a tener una corriente que va a tender a cargar la batería. Es decir, yo estoy entregándole al sistema una potencia eléctrica. ¿Está bien? Pero para entregarle al sistema una potencia eléctrica, tengo que estar venciendo ¿a quién? A una fuerza inducida. Quiere decir que no es gratis eso. O sea, estar cargando la batería con energía eléctrica implica vencer a una fuerza inducida. Es decir, yo voy a aplicar una fuerza y va a haber una velocidad tal a la que la fuerza inducida me iguale a quién. La fuerza inducida, mientras más velocidad vaya, más corriente va a haber, más fuerza inducida va a haber, ¿y hasta qué punto? Hasta que iguale a quién. ¿Y una fuerza aplicada? Exactamente. Es decir, cuando la fuerza inducida iguala a la fuerza aplicada, voy a estar en mi nueva velocidad de equilibrio. Pero, ¿qué ocurre? Voy a estar cargando la batería
pero a su vez tengo que estar aplicando a la barra una energía mecánica. Entonces, de vuelta, puedo aplicar la misma ecuación de antes, en donde la potencia convertida vuelve a ser, es la misma situación, nada más que la corriente está girando al revés. Es decir, la velocidad por la fuerza inducida, que ahora me está jugando en contra, va a ser igual a la corriente por la FEM inducida. Por supuesto que en el caso del generador, la potencia que yo convierto en la barra va a ir para allá, pero la tensión inducida es mayor que la tensión en la batería. O sea que la potencia que efectivamente carga la batería no es igual a la que yo generé. ¿Dónde está la diferencia entre esas dos? De vuelta en el mismo lugar. O sea, la diferencia entre la potencia que yo efectivamente convertí y la que llegó es la que se perdió en la resistencia. ¿Está bien? Fíjense que de vuelta la ley de Lenz hace que siempre se conserve la energía, porque yo, para poner esta máquina a funcionar como generador, Faraday y Lenz me hacen aparecer, no ellos, sino que naturalmente, aparece una fuerza contraria. Es decir, que yo para poder efectivamente generar una corriente y cargar esa batería, tengo que estar venciendo una fuerza que no me deja ir libremente para adelante. Y mientras más rápido me quiera mover, más grande es la fuerza. Es decir, que mientras más potencia yo quiera entregarle a la batería, más potencia mecánica voy a tener que entregarle a la barra. Es decir, que está bien encajado la conservación de la energía. Yo no puedo generar energía gratis. Es decir, que yo para generar energía eléctrica y entregársela a la batería, tengo que estar empujando la barra aplicando una determinada fuerza. Mientras más FEM quiera generar y más corriente cargue la batería, más grande va a ser la fuerza que tengo que aplicar. Por lo tanto, se comporta perfectamente ante el concepto de la conservación de la energía. Si esta fuerza no me fuera antagónica, es decir, si Lenz no tuviera razón y esta fuerza fuera para el otro lado, estaríamos ante la situación de una máquina que me permitiría cargar la batería gratis. No solo gratis, sino que la barra se aceleraría infinitamente. Cosa que sabemos que no se puede. Entonces, Lenz necesariamente tiene que tener razón. ¿Bien? Bueno. Acá, bueno, aparece el tema del problema con el arranque y demás. Ya sabemos cuál es el principal problema en el arranque. En el arranque, ¿cuánto vale la FEM inducida? Cuando la máquina está por arrancar, antes de que se mueva, la FEM inducida vale 0 porque la velocidad de la barra es 0. Entonces, en esa situación, tengo la corriente máxima. Es decir, la máquina va hacia su corriente máxima. Y esos valores suelen ser grandes. Por ejemplo, si vamos al ejemplo de la figura, en donde tiene valores, se ven ahí los valores, tengo una batería de 250 volts, están los valores de la longitud L, están los valores, el valor de la resistencia, entonces, y B que es 0,5 Tesla. La corriente de arranque de esta máquina es B sub B menos la FEM, que vale 0, dividido la resistencia. O sea que tengo que hacer 250 volts dividido 0,10. Se ve que ahí la corriente de arranque es 2500 amperes. Es un número, ¿no? Un número alto. Por supuesto que esta es una máquina absolutamente ideal y qué sé yo, ¿no? Bien. Entonces el tema es que muchas veces esto se da en esta cosa, en esta máquina lineal ideal y se da en cualquier otra máquina, tanto de corriente continua como en algunas de corriente alterna, que es el problema de la corriente de arranque. Que normalmente en una máquina tradicional esa corriente de arranque puede superar las 10 veces la nominal. El periodo por el cual ocurre es corto, pero no deja de ser problemático. Entonces,
una de las cosas que, por ejemplo, en corriente continua se suele hacer es colocar una resistencia de arranque en el circuito, que una vez que la máquina se empieza a mover y la FEM empieza a tomar valores, bueno, esta resistencia tranquilamente se puede puentear y dejar en cero. Pero se la utiliza solamente para que la corriente de arranque no sea tan elevada, nada más. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende esto? Lo de la corriente de arranque. Vamos a... Este ejemplo un poco engloba todo lo que vimos de la máquina lineal. ¿Qué es? Me da los, de nuevo, los mismos valores de la figura 1.27a, que es la que está acá abajo. Me da los valores, ¿sí? Me da ahí que B vale 0,1 Tesla, que la longitud es 10 metros, la resistencia y la tensión de la batería. Entonces, va a ir analizando esa máquina en distintos aspectos. Funcionando en vacío, o sea, la situación de equilibrio inicial, y después viendo cómo funciona cuando yo le agrego fuerzas hacia un lado o hacia el otro. Si le pongo cargas o empujo la barra en la dirección del movimiento. Fíjense que en el punto A me pide cuál es la corriente máxima de arranque, se calcula como ya acabamos de ver, ahora lo hacemos, y cuál es la velocidad de vacío en estado estacionario. Bien, entonces, para calcular la corriente de arranque, ya lo vimos recién, corriente de la máquina es B de batería menos FEM inducida dividido resistencia. Única ecuación que tenemos. O sea que 120, en el momento del arranque la FEM vale 0 y dividido 0,3 ohm. Eso me da 400 amperes de arranque. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, sigo. ¿Cuál es la situación de estado estacionario? La situación de estado estacionario, tengo que ir a la ecuación de la FEM inducida, que sabemos que es V por B por L, y tenemos que igualar la FEM inducida a la tensión de la batería. Es decir, la velocidad de vacío estacionaria es cuando la FEM iguala la tensión de la batería. Por lo tanto, esa velocidad de estado estacionario es tensión de batería dividido B por L, donde B es inducción y L es la longitud de la barra. Bueno, fácil de calcular. 120 volts la tensión de la batería, 0,1 Tesla el valor de B y 10 metros la barra, con lo cual ahí eso me da 120 metros por segundo. Es una velocidad alta, ¿no? Pero bueno, en este caso de esta máquina ideal, la velocidad estacionaria de vacío de esa máquina es 120 metros por segundo. Bien. Ahora en el B, fíjense que me dice en el enunciado. Yo tengo mi imagen y justo me está tapando. Dice, si sobre la barra aplico una fuerza de 30 newton dirigida hacia la derecha, me dice ahora, ¿cuál será la velocidad de estado estacionario? O sea, habrá una velocidad nueva. ¿Cuánta potencia producirá o consumirá la barra? ¿Cuánta potencia producirá o consumirá la batería? Y me dice que explique la diferencia entre estos dos casos y si la máquina actúa como motor o como generador. Bien. Lo que está haciendo es la figura B, o sea, aplica una fuerza de 30 newton hacia la derecha. La situación de si está funcionando como generador o como motor ya es obvia, es decir, si estaba en estado estacionario y le aplico una fuerza en la dirección del movimiento, ya sé de antemano que eso va a actuar como un generador porque estoy aumentando la velocidad por encima de la de vacío de estado estacionario. Pero vamos a chequearlo. ¿Se entiende la imagen, no? Esta figura estamos viendo. Bien. Es la figura B. Esta estamos viendo.
Bien, sigo para donde están las ecuaciones, así vamos viendo cómo se lo resuelven. Entonces, la nueva situación de estado estacionario, ¿cuándo se va a dar? Cuando la fuerza aplicada sea igual a la fuerza inducida. ¿Cuál es la fuerza aplicada? 30 newton. ¿Y a qué tiene que ser igual? A la fuerza inducida, que es I por L por B. Es decir, que si yo despejo de acá, ¿cuál es el valor que yo no conozco? La fuerza aplicada o inducida, ya la conozco, es 30. La longitud de la barra la conozco, el valor de B lo conozco, lo que tengo que sacar es cuánto vale I. Entonces, de acuerdo a esto, para que esas fuerzas se igualen, eso se va a dar cuando I valga despejada de acá, ¿no? Fuerza inducida sobre L por B, 30 newton, 10 metros según Tesla, y tiene que valer 30 amperes. ¿Sí? Cuando I valga 30 amperes, la fuerza inducida y la aplicada se van a igualar. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer E para que I valga 30? Entonces me tengo que ir ahora a la ecuación de la FEM, a mi ecuación de Kirchhoff. Que esta la vimos la otra, también la vimos de otra forma. Pusimos I igual a B menos E dividido R, pero básicamente es la ecuación de Kirchhoff. Es la clásica de tensión de batería menos FEM menos I por R igual a 0 en realidad. Pero básicamente de acá saco, bueno, ¿cuánto tiene que valer la FEM inducida para que I valga 30? Bueno, entonces reemplazo los valores. Para que I valga 30, lo reemplazo. Vemos que la FEM tiene que valer 129. ¿Mm? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Volvemos a la gráfica y lo vemos. No, profe, vamos bien. Vamos bien, buenísimo. Recuerden que siempre tenemos solamente tres ecuaciones. Tenemos las siguientes. F igual I por L por B. ¿Qué otra ecuación tenemos? E igual a menos B por L por B. ¿Y cuál otra ecuación tenemos? Tenemos que B sub B menos I por R menos E, perdón, puse un más ahí, igual a 0. Esas son las tres ecuaciones que tengo, no hay más. Es la ecuación de la fuerza, la ecuación de la FEM inducida y la ley de Kirchhoff. No hay más. Esas tres ecuaciones son con las que tengo que resolver cualquier cosa. Entonces fíjense que ¿qué hice? Usé la primera ecuación para sacar cuánto tiene que valer la I, usé la segunda ecuación, perdón, la tercera ecuación, la de Kirchhoff, para saber cuánto tiene que valer E, y recién sabiendo cuánto vale E, voy a poder saber cuánto vale la nueva velocidad de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, una vez que me interioricé de que la FEM tiene que valer 129, me voy con ese valor a la ecuación de la velocidad, y la velocidad de estado estacionario me va a dar la FEM, esa 129 dividido B por L, quiere decir que la nueva velocidad de estado estacionario es 129 metros por segundo. Lo cual es una obviedad, tiene que dar mayor que la que había antes. Antes era 120, ahora es 129. Es decir, que si yo le aplico una fuerza de 50 newton, perdón, 30 newton hacia la derecha, la velocidad aumenta hasta 129 y la corriente va a 30 amperes y esa corriente está cargando la batería. ¿Qué me pregunta a su vez? ¿Cuánta potencia consume o produce la barra? En este caso produce, porque está actuando como generador, que es la última pregunta. ¿Actúa como generador o como motor? La respuesta es, actúa como generador. Tengo la corriente fluyendo hacia el lado de la batería. Entonces, ¿la barra cuánto produce? Los 129 volt, que son la FEM inducida, por 30 amperes, 3.870 watts. Y la batería consume o se carga con 120, que es su tensión en bornes, por 30 amperes, que es la misma corriente, o sea que en realidad se está cargando a 3.600 watts. ¿Dónde está la diferencia entre los 3.870 y los 3.600? ¿Cuántos watts son? Hay 270 watts de diferencia. Casualmente, si ustedes agarran los 30 amperes al cuadrado
y los multiplican por 0,3, que es la resistencia, ¿qué potencia les da? 270. Pérdida del cobre voy a poner. Igual, exactamente, 30. No tengo el cosito del cuadrado, pero voy a ponerle el... A ver si tengo... No, ahí no. 30 al cuadrado por 0,3, que es igual justamente a 270 watts, que es casualmente la potencia que me falta de un lado y del otro. Yo genero 3870 y del otro lado a la batería le llegan 3600. ¿Dónde están los 270 que faltan? En la pérdida de potencia en la resistencia. Porque todo ahí tiene que cuadrar todo perfecto. La suma de todo tiene que dar lo mismo. Bien. Entonces, en definitiva, ahí tengo toda la respondida a la parte B. Y la máquina actúa como generador. Ahora, me pregunta luego en la segunda parte, ¿qué pasa si yo los 30 newton, en lugar de dirigirlo hacia la derecha, los dirijo hacia la izquierda? Bueno, de vuelta, lo mismo. Fíjense que para que esa fuerza inducida, que se iguala a la fuerza de carga aplicada, sean iguales, básicamente la corriente vuelve a dar 30 amperes, porque la ecuación es la misma. La fuerza inducida tiene que dar 30 newton. Entonces, la corriente va a dar otra vez 30 amperes. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo la fuerza la apliqué en la dirección del movimiento, la aplico en contra del movimiento. ¿Qué pasa con la dirección de la corriente? En ambos casos da 30. Pero ¿qué pasa con la corriente? En el segundo caso. En un caso iba en una dirección, en otro caso va en otra, porque yo al frenar la barra voy a ir a una velocidad menor que la de equilibrio, de vacío, por lo tanto la corriente va a ir en el sentido contrario. O sea, en el primer caso la corriente iba en esta dirección y en el segundo caso está obligada a ir en esta dirección. Porque ahora la fuerza inducida tiene que ir en la dirección hacia la derecha. Siempre recuerden que la fuerza inducida tiene que igualar a la aplicada. Cuando la aplicada iba hacia la derecha, la inducida iba hacia la izquierda. Por lo tanto, aplicando mi regla, la corriente debía ir para arriba. Ahora, como la fuerza aplicada está en contra del movimiento, la fuerza inducida tiene que ir a favor del movimiento. Para que eso sea cierto, ahora con mi regla en la mano izquierda, obligatoriamente la corriente tiene que ir para abajo, para que se dé en la situación. Es decir, campo pinchándome la mano, corriente para abajo, me da la fuerza inducida hacia la derecha. ¿Se entiende la diferencia entre un caso y otro? Sí. Muy bien. Entonces, de vuelta, la corriente da otra vez 30, pero la diferencia es que la dirección, el sentido de la corriente es diferente. Ahora, una vez que sé que son 30 amperes, vuelvo a usar mi ecuación de Kirchhoff, pero ahora la FEM inducida es la diferencia entre B e IR. Ahora la FEM inducida es menor que la tensión de la batería. Por lo tanto, es 120 menos la caída de tensión en la resistencia, o sea que ahora la tensión inducida me da 111 volts. Es decir, que ahora la FEM es menor que la batería porque la corriente tiene que ir en sentido contrario. Entonces ahora, para que la FEM valga 111 volts, voy y calculo cuál es la velocidad. Para que la FEM dé 111 volts, para los mismos parámetros de B y de L, ahora la velocidad es 111 metros por segundo. ¿Sí? Recuerden, en equilibrio de estado vacío, en vacío era 120. Cuando pasé 30 newton a modo generador, la velocidad fue a 129. Y cuando pasé 30 newton, pero en modo motor, ahora la velocidad es 111. ¿Está bien? Ahora está actuando como motor. Y las potencias, no me lo pregunta acá, pero puedo decir, ¿cuál es la potencia que saco de la batería? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué me pongo ahí? Siempre es por I. Pero ¿y acá qué va en la tensión? 120. B sub B, o sea, la batería. O sea que iba 120 por
30 igual 3600. O sea, la potencia que saco de la batería siguen siendo 3600. Antes la metía a la batería. Y la potencia convertida en la barra es la FEM por I. O sea que es 111 por 30. Que da 3330. Era una novedad, ¿no? 3330. Bueno, ¿cuánto me faltan acá? 270 watts. Casualmente, si yo hago de vuelta los 30 amperes por al cuadrado, digo, por 0,3, que es la resistencia, otra vez me da 270. O sea que los 270 que faltan acá siguen estando en la resistencia. La diferencia es que, fíjense que en el generador, la potencia convertida es mayor que la que sale efectivamente a los bornes. Y en un motor, la potencia convertida justamente es menor que la que tomé de la batería. Siempre la potencia, en cualquiera de las direcciones que vaya, siempre la que tomo es mayor que la que efectivamente sale. Como en todas las máquinas. Aunque las máquinas eléctricas tienen mejor rendimiento, siempre motor tomo más potencia y convierto menos realidad. Y un generador tomo más mecánica, es decir, convierto más, pero la que sale a los bornes es menos. Siempre las pérdidas están en el medio. ¿Está bien? Si lográramos establecer y fabricar una máquina que no tuviera pérdidas, sería un golazo. Pero no se puede. ¿Qué estaríamos violando? El segundo principio de la termodinámica. Creo que era el segundo, ¿no? Es decir que, básicamente, el segundo principio de la termodinámica, que tiene un montón de enunciados diferentes, tiene que ver con que siempre, en definitiva, básicamente la conclusión es que el rendimiento de cualquier máquina nunca puede ser mayor que 1. Ni siquiera puede ser 1, de hecho. Bien. Bueno. Acá está lo mismo. ¿Qué es el D? No me acuerdo qué pedía. Porque aparece el MATLAB ahí. Acá básicamente lo que hace es, si yo agarro y le aplico una fuerza a la barra dirigida hacia la izquierda, es decir, lo hago actuar como motor, y me dice que calcule la velocidad de la barra en función de la fuerza en valores de 0 y 50 newton en múltiplos de 10. Es básicamente hacer repetitivamente esto con 0 newton, con 10 newton, con 20 newton, 30, hasta 50. Entonces yo podría hacer una gráfica. Acá lo que hace Chapman es resolverlo con el MATLAB. Hace toda la ecuación, le pone valores, etcétera, etcétera, calcula la ecuación, entonces, y luego la grafica. Y acá se ve, esto también lo podrían hacer con una tabla de valores de Excel y una gráfica. ¿Todos saben hacer gráficos en Excel? Se ve que hace todo en fuerza cero y la velocidad es la máxima, y lo que no sé por qué dice 200. Porque era 120 la velocidad de equilibrio. No sé por qué dice 200. Bueno. Básicamente, cuando ustedes le van poniendo fuerza hacia la izquierda, la máquina va frenando. Cada vez tiene una velocidad de equilibrio menor. Y ese es el típico comportamiento de la velocidad en una máquina de corriente continua con la carga. Es decir, a medida que ustedes le ponen más carga, la velocidad se mantiene en el mismo rango de magnitud, pero siempre va bajando a medida que ustedes aumentan la carga a vencer. Siempre toda máquina reacciona y entrega más potencia a costa de bajar un poco la velocidad de giro. Simplemente eso. Y una interesante acá es esta. Después en la máquina de continua se ve, que es la siguiente. ¿Qué pasa si la máquina, es la D,
Sí, la máquina está se encuentra en vacío, en estado estacionario, es decir, el primero de los estados, que iba a 120 metros por segundo, etcétera, etcétera, y repentinamente entra en una zona donde el campo magnético en lugar de 0,1 Tesla es 0,08, es decir, el campo magnético es más bajo en un lugar. Así que todo se mantiene igual, pero el campo magnético baja a 0,8, a 0,08. ¿Cuál es el fenómeno que va a pasar? Veámoslo, es muy fácil. Agarramos las tres ecuaciones y nos ponemos a jugar un ratito. Veamos. Simplemente recuerden ustedes que la tensión de la batería en estado estacionario tenía que ser igual a la F inducida e igual a la velocidad de estado estacionario por V por L. Por lo tanto, la velocidad de estado estacionario es V por V sub B, tensión de batería, sobre V por L. Entonces B, que era 0,1, ahora es 0,08. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense la velocidad. Si ustedes ven, cuando ustedes bajan el valor de la inducción B, sería como bajarle el campo a un motor, bajarle el flujo magnético, lo que pasa es que la velocidad del motor aumenta. Parecería raro, pero ¿por qué aumenta? Porque al ser más bajo el vector de inducción B, tengo que ir más rápido para conseguir el mismo valor de F inducida. ¿Se ve en la ecuación? Claramente en la ecuación que tengo acá. La voy a recuadrar. En esta ecuación, para obtener un valor de la F inducida, que es siempre igual al valor de la tensión de la batería, si el valor del vector inducción B es más chico, este es más chico, la única forma de que esto se mantenga constante es necesariamente que la velocidad aumente. ¿Se ve? O sea que en definitiva en una máquina de corriente continua, la forma de regular la velocidad es jugar con el campo magnético. Yo aumento el campo, la velocidad baja, disminuyo el campo, la velocidad aumenta. Por supuesto hay que tener cuidado con esos límites porque disminuir el campo aumenta la velocidad, pero también disminuye la fuerza. La fuerza también tenía que ver con el campo. Entonces también puede ir tendiendo a ir más rápido, pero tiene menos fuerza. O sea que es una solución de compromiso ahí. Bueno, ¿se entiende el ejemplo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá dentro de este repaso, esto le voy a pedir que lo vean ustedes porque esto no lo voy a pasar. Es los conceptos de potencia real, reactiva y aparente en los circuitos de corriente alterna. No vamos a repasar esto. Esto es un tema de electrotecnia, pero está todo explicada la situación del coseno de phi, de la potencia reactiva, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Les pido que le peguen una mirada a este pequeño capítulo porque es interesante de ver. Yo no me voy a meter acá, pero es importante que tengan estos conceptos claros porque yo sí me he dado cuenta, después tengo una explicación que por ahí en algún momento se las doy, de un curso que di en algún momento, tengo un apunte en el que hay una explicación un poco más simple y gráfica de lo que es la potencia activa, reactiva. Pertenece a un curso en donde básicamente el nivel inicial era más o menos para distinguir un cable de una soga. Es decir, no es un curso de ingeniería. Así que si lo quieren ver más o menos bien y resumido, está en esta parte del libro. No vamos a entrar ahí porque es un tema que no pertenece a máquinas, pero está en el libro como un repaso porque básicamente es un tema interesante. Están todas las ecuaciones de potencia, etcétera, etcétera. Triángulo de potencia. Bueno, básicamente está primero el desarrollo de las ecuaciones en forma senoidal y luego está lo mismo pero hecho en forma de fasores. Y ahí es donde aparece la matemática compleja para establecer
los valores de impedancia, etcétera, con su determinado ángulo en el tiempo. No en el tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Bien, bueno, vean eso. Está en este capítulo, que es el primer capítulo del libro, nosotros solamente repasamos la parte de electromagnetismo y esta teoría de máquina lineal. O sea, para nosotros esto está terminado, repasen la parte de potencia activa, reactiva y aparente en circuitos de corriente alterna, y es lo único que queda. Y acá tienen ejercicios y todo para jugar un rato. Posiblemente Gastón le va a estar mandando una guía, que nosotros también le llamamos la guía de trabajos prácticos número 0, que tiene algunos ejercicios de circuitos magnéticos y que tienen que ver con esta unidad que acabamos de ver de repaso, que tendría que ser, para nosotros también es la unidad 0, está fuera de programa. ¿Estamos bien? Bueno. Tema finiquitado, repaso finalizado, así que si tienen consultas, háganlas ahora. ¿La clase Sí. de dónde la sube? Porque yo estoy buscando. Perdón. La clase. Bueno, espere que le voy a mostrar algo. Voy a stop share acá. Voy a hacer un share de screen completo. La última no la subí, no me acuerdo porque me olvidé. Pero ven acá, cuando ustedes. Les voy a mostrar la que sí subí. Vieron que acá en la plataforma ustedes van a ven esto, ¿no? Sí, Está profe. la clase del 18, la clase del 19 y así sucesivamente. Y esta es la clase de hoy. Si van a la clase del 18 y tocan ahí, fíjense que yo puse en el texto, acá, quedó todo pegado, no sé por qué. Link a la grabación. ¿Lo ve acá? Lo único que no sé por qué se ve todo mal. Agarran de acá donde dice HTTPS, todo ese link, se van al explorador, lo pegan ahí, y ahí está la clase grabada, ¿se ve? La pongo ahí. Ahí están viendo la clase anterior. Perdón, la primera. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, ahí está toda la grabación de la primera clase. Ahora voy a entrar a Zoom y voy a pasarles la grabación voy a poner el link para la grabación de la clase de la semana pasada que no la puse. Me olvidé. Y en lo mismo voy a hacer con la de hoy. La grabación de la clase está ahí durante un mes. 30 días creo que dura. Lo que no estoy seguro es si eso se puede bajar. Sí, miren. Posible que. Sí. Esperen, voy a volver a compartir eso. Ahí está en la pantalla. Se ve que acá, en el margen superior derecho, hay un clic de download. Y ahí la pueden bajar. Lo que sí, no sé por qué la divide en dos. No tengo ni idea. Pero es un archivo pesado, como 270 megas. Y el otro 43,9. No sé bien qué es qué. Si es que la parte en dos al video cuando llega a un cierto volumen. No lo sé. Pero ahí se puede bajar. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, estamos más o menos en horario. Así que, bueno, los dejo hasta mañana. Ahí ya terminamos el repaso, así que mañana directamente vamos a empezar con transformadores. Y los links de las clases van a estar ahí las grabaciones van a estar ahí donde les comenté. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, Bueno, profe, nos vemos. muy bien. Todo, profe, muchas Hasta gracias. luego.